Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Muy buenos días, queridos amigos de Radio Vaticana y Vatican News, que se conectan a la audiencia general con el Santo Padre Francisco en este miércoles 23 de noviembre de 2022 desde la Plaza de San Pedro. Estamos en vivo a través de Facebook Live de Vatican News, nuestro sitio web vaticannews.va, eligiendo el idioma español, y también nuestro canal de YouTube Vatican News Es. Les saluda cordialmente Sebastián Sansón Ferrari para acompañarlos con el comentario en nuestro idioma, en español, con la coordinación periodística de la hermana Bernadette Mary Rees y la asistencia técnica de Patrizio Cipriari. Una cálida bienvenida a todos nuestros amigos que se conectan mediante el portal del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, el CELAM. Como vemos en imágenes para quienes nos siguen mediante la televisión y las redes sociales, el Santo Padre ya está realizando el habitual recorrido en papamóvil alrededor de los fieles y peregrinos de los 5 continentes que se han congregado en la Plaza de San Pedro. Como es habitual, lo acompañan niños en el papamóvil que el Papa saluda y bendice con mucha alegría. Es una mañana fría, típicamente otoñal, soleada después de varios días de lluvia aquí en Roma, y nos da mucho gusto darles, como les decíamos, la bienvenida más fraternal y cálida. Hoy el Papa va a presidir, como todos los miércoles, este encuentro con el Santo Pueblo Fiel de Dios, que se realiza sea en el Aula Pablo VI o en la Plaza de San Pedro, y pronunciará su catequesis. En esta ocasión será la novena del ciclo dedicado al discernimiento. Hasta ahora hemos escuchado sus reflexiones sobre distintos elementos del discernimiento, como la desolación, el conocerse a sí mismo, el deseo, etc. Hoy el Papa hablará sobre la consolación, que es otro elemento importante del discernimiento. Veremos qué tiene el sucesor de Pedro para enseñarnos al respecto. Es un tema que él tiene muy en el corazón como jesuita. Recordemos, el discernimiento es un aspecto fundamental en la espiritualidad ignaciana, parte importantísima de los ejercicios espirituales que nos invita a bucear en nuestro mar interior, y por eso el obispo de Roma nos ha brindado distintos elementos, distintas pistas para bucear en este mar interior del discernimiento espiritual. Es un placer, con mucha gratitud, saludar a las emisoras de radio y televisión que hoy se conectan a esta señal y permiten que las imágenes de Vatican Media y las palabras del Papa Francisco lleguen a sus hogares, a sus casas, a sus comunidades, a sus lugares de trabajo. Queridísimos amigos del Sembrador ESNE Nueva Evangelización Radio y Televisión, Radio Vicentina de Chile, Radio Luz El Salvador, Radio ACD de México, Radio Hogar en Panamá, Radio San Camilo de Perú, Radio Magna en la Patagonia Argentina, Radio Caritas Universidad Católica de Asunción en Paraguay, Radio Televisión Diocesana de Toledo en España, Setelmont TV en España, Catholic Faith Network de Estados Unidos. También desde Estados Unidos se suman Radio Paz de Miami, Inmaculada Televisión en Galveston, Radio Misión Católica en Georgia, Estados Unidos, y Radio Santa Teresita e Inmaculada en Estados Unidos. Radio María desde República Dominicana, Radio María desde Venezuela, Radio María El Salvador. Y también, como les decíamos al principio, nuestros queridísimos amigos de ESNE, El Sembrador Nueva Evangelización. El Santo Padre se apresta en pocos minutos a descender del papamóvil desde el que ha realizado el recorrido por la Plaza de San Pedro. También en este momento descienden del papamóvil los niños que han acompañado al Sumo Pontífice en esta recorrida tan significativa.
Es entonces la novena reflexión del ciclo dedicado al discernimiento, hoy sobre la consolación, a partir del libro de los Salmos. Este es el texto bíblico que se ha elegido. Recordemos, todas las semanas se escoge un pasaje bíblico para inspirar la reflexión del Santo Padre. En este caso está extraído del libro de los Salmos, el Salmo 62, versículos 2 y 3 y luego el 6. Les reitero para que puedan buscarlo en sus respectivas Biblias, sea en papel o en teléfonos y soportes electrónicos, el Salmo 62, versículos 2 y 3 y luego el 6. Dentro de pocos instantes escucharemos esta lectura, como siempre, en los distintos idiomas que forman parte de la audiencia general, y también escucharemos los saludos de los lectores en los distintos idiomas que forman parte de la audiencia, a los que el Santo Padre también dirigirá los suyos y los lectores los traducirán en sus respectivas lenguas. Un ambiente de muchísima alegría, como todas las semanas, el que se vive en la Plaza de San Pedro, como les informaba al inicio. Luego de una serie de días lluviosos en Roma, hoy ha salido el sol para celebrar la audiencia general del Santo Padre Francisco con el santo pueblo fiel de Dios aquí reunido para escuchar su enseñanza sobre distintos temas y también para recibir su bendición apostólica. Nos disponemos para escuchar el saludo litúrgico con el que se abrirá la audiencia general en unos instantes. Y mientras tanto les recordamos que hasta ahora el Papa Francisco ha reflexionado sobre distintos elementos que conforman el discernimiento. Por ejemplo, ha planteado el ejemplo de San Ignacio de Loyola, ha explicado qué significa discernir, ha desarrollado la familiaridad con el Señor, la importancia de la oración, ha hablado del conocimiento a sí mismo, también de la desolación, a la que dedicó 2 catequesis. Al deseo también se ha referido, y a los elementos del discernimiento, entre ellos el libro de la propia vida. Da morire, tantissimo. El Santo Padre da ahora inicio a la audiencia general, introduciéndola con el signo de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Hemos iniciado oficialmente la audiencia general de este miércoles 23 de noviembre de 2022. En este momento, la lectora en lengua italiana está expresando los saludos de los peregrinos de lengua italiana, sucesor de Pedro. Canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. También explica que al final de este encuentro el Santo Padre impartirá la bendición a los ancianos, a los niños, a los que sufren. Solo in Dio riposa l'anima mia. Estamos escuchando el Salmo 62,
que es el texto bíblico que se ha elegido para esta ocasión. Solo en Dios descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca salvadora, Él es mi baluarte, nunca vacilaré. Solo en Dios descansa mi alma, de Él me viene la esperanza. Du livre des psaumes. Luego del italiano, escuchamos la proclamación de la misma lectura bíblica en los demás idiomas: francés, inglés, alemán, español, portugués, árabe y polaco. Parole du Seigneur. A reading from the book of Psalms. In God alone is my soul at rest. Les reiteramos que el texto que se ha escogido para este miércoles 23 de noviembre es del libro de los Salmos, el Salmo 62, los versículos 2 y 3 y luego el 6. For my hope comes from him. The word of the Lord. Lectura del libro de los Salmos. Solo en Dios descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca salvadora, Él es mi baluarte, nunca vacilaré. Solo en Dios descansa mi alma, de Él me viene la esperanza. Queridos amigos, en este pasaje del libro de los Salmos vemos a Dios como la roca fuerte sobre la que apoyarnos para obtener la salvación. Sobre este elemento también se referirá el Santo Padre en su reflexión sobre este tema. Y tras el alemán es el momento de escuchar la proclamación de la lectura en nuestro idioma. Lectura del libro de los Salmos. Solo en Dios descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca salvadora, Él es mi baluarte, nunca vacilaré. Solo en Dios descansa mi alma, de Él me viene la esperanza. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Salmos. Só em Deus descansa minha alma, dele vem a minha salvação. Só Ele é meu refúgio e minha salvação. A minha fortaleza, jamais serei abalado. Só em Deus descansa minha alma, dele vem a minha esperança. Palavra do Senhor. Hemos escuchado, luego de la proclamación de la lectura en español, a la lectora en portugués leer el texto del libro de los Salmos, el Salmo 62, versículos 2 y 3 y luego el 6. Y los últimos idiomas antes de pasar a escuchar al Santo Padre son el árabe y el polaco, que están proclamando la lectura del libro de los Salmos. Solo en Dios descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca salvadora, Él es mi baluarte, nunca vacilaré. Solo en Dios descansa mi alma, de Él me viene la esperanza. Y mientras escuchamos la restante proclamación del Salmo de hoy, les recordamos, para quienes están siguiendo la audiencia general con el Santo Padre Francisco, para quienes lo ven por televisión también podrán apreciar que está ya instalado el árbol de Navidad
en la Plaza de San Pedro, que será inaugurado el sábado 3 de diciembre a las 5 de la tarde, hora de Roma. Y ahora sí, nos disponemos a escuchar al Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuamos las catequesis sobre el discernimiento del Espíritu. Cómo discernir lo que sucede en nuestro corazón, en nuestra alma. Después de haber considerado algunos aspectos de la desolación, esa oscuridad del alma, hoy hablamos de la consolación, que sería la luz del alma, que es otro elemento importante para el discernimiento y que no debe darse por descontado, porque se puede prestar a equívocos. Nosotros tenemos que entender qué es la consolación, como tratamos de entender qué sería la desolación. ¿Qué es la consolación espiritual? Es una experiencia profunda de alegría interior que permite ver la presencia de Dios en todas las cosas. Esta refuerza la fe y la esperanza y también la capacidad de hacer el bien. La persona que vive la consolación no se rinde frente a las dificultades, porque experimenta una paz más fuerte que la prueba. Se trata, por tanto, de un gran don para la vida espiritual y para la vida en su conjunto. Y vivir esta alegría interior. La consolación es un movimiento íntimo que toca lo profundo de nosotros mismos. No es llamativa, sino suave, delicada, como una gota de agua en una esponja. La persona se siente envuelta en la presencia de Dios, siempre de una forma respetuosa de la propia libertad. Nunca es algo desafinado, no, que trata de forzar nuestra voluntad. No es tampoco una euforia pasajera. Al contrario, como hemos visto, también el dolor, por ejemplo, por los propios pecados, puede convertirse en motivo de consolación. Pensemos en la experiencia vivida por San Agustín cuando habla con la Madre Mónica de la belleza de la vida eterna, o en la perfecta Leticia, alegría de San Francisco, además asociada a situaciones muy difíciles de soportar, y pensemos en tantos santos y santas que han sabido hacer grandes cosas, no porque se consideraban buenos o capaces, sino porque fueron conquistados por la dulzura pacificante del amor de Dios. Es la paz que San Ignacio notaba en sí con estupor cuando leía las vidas de los santos. Ser consolado es estar en paz con Dios, sentir que todo está arreglado, todo está armónico dentro de nosotros. Es la paz que siente Edith Stein después de la conversión. Un año después de haber recibido el bautismo, ella escribe, así dice Edith Stein: cuando me abandono a este sentimiento y me invade una vida nueva y que poco a poco comienza a colmarme y que sin ninguna presión por parte de mi voluntad va a impulsarme hacia nuevas realizaciones. Este aflujo vital me parece ascender de una actividad y de una fuerza que no me pertenecen, pero que llegan a hacerse activas en mí.
senza fare alla mia alcuna violenza, diventa attiva in me. C'è una pace Es una paz genuina, una paz que hace despertar los buenos sentimientos en nosotros. La conciliación tiene que ver sobre todo con la esperanza. Mira hacia el futuro, pone en camino, consciente, permite tomar iniciativas hasta ese momento siempre postergadas o ni siquiera imaginadas, como el bautismo para Edith Stein. La consolación no es para permanecer ahí sentados disfrutándola, no, te da la paz y te lleva hacia el Señor, te pone en camino para hacer cosas buenas. En tiempo de consolación, cuando estamos consolados, nos viene las ganas de hacer todo bien. En cambio, cuando estamos en desolación, nos viene la voluntad de cerrarnos en nosotros mismos, de encerrarnos en nosotros mismos. La consolación te lleva hacia adelante, al servicio de los demás, de la sociedad, de las personas. La consolación espiritual no es controlable. Tú no puedes decir, ahora que venga la consolación. No, no es controlable. No es programable a nuestra voluntad. Es un don del Espíritu Santo. Permite una familiaridad con Dios que parece anular las distancias. Santa Teresa del Niño Jesús, visitando la Basílica de Santa Cruz en Jerusalén a la edad de 14 años en Roma, intenta tocar el clavo allí venerado como uno de aquellos con los que fue Jesús crucificado. Teresa siente esta osadía suya como un arranque de amor y confianza. Y luego escribe, fui realmente demasiado audaz, pero el Señor ve el fondo de los corazones, sabe que mi intención era pura. Actuaba con él como niña, que se cree todo permitido y considera como propios los tesoros del Padre. Así escribe ella. Espontánea. La consolación te lleva a hacer todo espontáneo, como si fueran los niños. Los niños son espontáneos. La consolación te lleva así con una dulzura, con una dulzura, una paz muy grande. Una chica de 14 años como esta nos da una descripción espléndida de la consolación espiritual. Se advierte un sentido de ternura hacia Dios que nos hace audaces en el deseo de participar de su misma vida, de hacer lo que le agrada, porque nos sentimos familiares con Él. Sentimos que su casa es nuestra casa. Nos sentimos acogidos, amados, descansados. Con esta consolación no nos rendimos frente a las dificultades. De hecho, con la misma audacia, Teresa pedirá al Papa el permiso para entrar en el Carmelo, aunque sea demasiado joven, y le será concedido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la consolación nos hace audaces. Cuando nosotros estamos en tiempo de oscuridad, de desolación, por ejemplo, esto no soy capaz de hacerlo, no, te tira para abajo. Todo es oscuro, no, yo no puedo, no lo haré. En cambio, en el tiempo de consolación, no, yo voy adelante, hago. ¿Pero estás seguro? Sí, yo siento la fuerza de Dios de seguir adelante. Y así la consolación te impulsa a ir hacia adelante y a hacer cosas que en tiempo de desolación no serías capaz ni siquiera de dar el primer paso. Esto es lo lindo de la consolación. Pero estemos atentos. Tenemos que distinguir bien la consolación que es de Dios de las falsas consolaciones. En la vida espiritual sucede algo similar a lo que sucede en las producciones humanas. Están los originales y están las imitaciones. Si la consolación auténtica es como una gota en una esponja, es suave e íntima, sus imitaciones son más ruidosas y llamativas, son más entusiasmo.
Son fuego de paja, sin consistencia, llevan a plegarse sobre uno mismo y a no cuidar de los otros. La falsa consolación al final nos deja vacíos, lejos del centro de nuestra existencia. Y por esto, cuando nosotros nos sentimos felices, en paz, somos capaces de hacer cualquier cosa, pero no confundamos esa paz con un entusiasmo pasajero, porque el entusiasmo hoy está, mañana no está y así desaparece. Por eso se debe hacer discernimiento, también cuando uno se siente consolado, porque la falsa consolación puede convertirse en un peligro si la buscamos como fin en sí misma, de forma obsesiva y olvidándonos del Señor. Como diría San Bernardo, se buscan las consolaciones de Dios y no se busca al Dios de las consolaciones. Nosotros tenemos que buscar al Señor y el Señor con su presencia nos consuela, nos hace ir adelante. Y no tenemos que buscar Dios que nos busca las consolaciones, no. No tenemos que ser interesados en esto. Es la dinámica del niño de la que hablábamos la vez pasada, que busca a los padres solo para obtener cosas de ellos, pero no por ellos mismos, sino por interés. Papá, mamá, y los niños saben hacer esto, saben jugar, y cuando la familia lo ve, tiene este hábito de buscar acá, buscar allá. Esto no hace bien, esto no es consolación, eso es interés. También nosotros corremos el riesgo de vivir la relación con Dios en un modo infantil, como buscando interés, de reducirlo a un objeto para nuestro uso y consumo, perdiendo el don más hermoso que es Él mismo. Así, sigamos adelante en nuestra vida, que va entre las consolaciones de Dios y las desolaciones del pecado, del mundo, pero sabiendo distinguir cuándo es una consolación de Dios que te da paz hasta el fondo del alma, de cuándo es un entusiasmo pasajero que no es malo, pero no es la consolación de Dios. Gracias. Gracias, santidad, exclamaba uno de los peregrinos presentes en la plaza de San Pedro tras escuchar la catequesis del Papa Francisco, una catequesis muy inspiradora sobre la consolación que acabamos de escuchar, de la que podemos extraer múltiples apuntes que iremos retomando durante esta transmisión. Y ahora la lectora en lengua francesa expresa el saludo de los peregrinos francófonos al Santo Padre. Y luego leerá el resumen de la catequesis en francés. También está explicando, como lo harán los demás lectores, que al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Luego el Santo Padre impartirá su bendición apostólica que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos, a los enfermos y cuantos sufren. También bendecirá los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Elle est un grand don pour la vie spirituelle et pour la vie dans son ensemble. La consolación es aussi un mouvement intime qui nous touche au plus. En su catequesis de hoy, miércoles 23 de noviembre de 2022, el Santo Padre ha reflexionado sobre la consolación como un elemento más del discernimiento espiritual. Primero ha definido la consolación como esa experiencia profunda de alegría interior que permite ver la presencia de Dios en todas las cosas. La consolación refuerza la fe y la esperanza, y también la capacidad de hacer el bien. La persona que vive la consolación no se rinde frente a las dificultades porque experimenta una paz más fuerte que la prueba.
Se trata, por tanto, de un gran don para la vida espiritual y para la vida en su conjunto. Luego decía el Santo Padre que la consolación es un movimiento íntimo que toca a lo profundo de nosotros mismos. No es llamativa, sino suave, delicada, como una gota de agua en una esponja. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saludo cordialmente a las personas de lengua francesa, en particular a los peregrinos de la diócesis de Troyes y Lyon, al Instituto Stanislao de San Rafael y a la institución Nuestra Señora de Sanois. Hermanos y hermanas, aprendamos a dejarnos guiar cada día por las mociones del Espíritu Santo, para que podamos así saborear la dulzura pacificadora del amor de Dios en las dificultades de nuestra vida. Que Dios los bendiga. Este ha sido el saludo del Papa a los peregrinos francófonos, que es traducido al francés por la lectora de este idioma. L'Institut Stanislas de San Rafael et l'institution... Y como les comentaba, el Santo Padre en su catequesis del día de hoy ha explicado qué es la consolación y ha dicho que se trata de una experiencia profunda a nivel espiritual, un movimiento íntimo. La persona se siente envuelta en este estado, ¿verdad? Se siente envuelta en la presencia de Dios, siempre de una forma respetuosa con la propia libertad. Nunca es algo desafinado que trata de forzar nuestra voluntad. Tampoco es una euforia pasajera. Al contrario, como hemos visto, también el dolor puede convertirse en motivo de consolación. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing. Es el momento de la lectora en inglés que está transmitiendo los saludos del santo, los saludos del pueblo de Dios al Santo Padre en este idioma, y también luego el Santo Padre los saludará en italiano. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, en el resumen en inglés, la lectora está destacando la reflexión del Santo Padre sobre la consolación que acabamos de escuchar. El Papa invitaba a pensar en la experiencia que vivió San Agustín cuando habla con la Madre Mónica de la belleza de la vida eterna, o en la perfecta leticia, o sea, alegría de San Francisco, además asociada a situaciones muy difíciles de soportar, y nos llamaba a pensar en tantos santas y santas que han sabido hacer grandes cosas, no porque se consideraban buenos, como dijo en italiano, bravi o capaces, no, sino porque fueron conquistados por la dulzura pacificante del amor de Dios. Un término hermoso, la dulzura pacificante del amor de Dios. Es la paz que San Ignacio notaba en sí con estupor cuando leía las vidas de los santos, y aquí el Santo Padre volvía a la catequesis que pronunció en este ciclo, en la que desgranó el ejemplo de San Ignacio de Loyola en relación con el discernimiento. Es la paz que siente Edith Stein, proseguía el Papa, después de la conversión. Un año después de haber recibido el bautismo, ella escribe: cuando me abandono a este sentimiento, me invade una vida nueva que de a poco comienza a colmarme. Doy la bienvenida a todos los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente a los que provienen del Reino Unido y de los Estados Unidos de América. Sobre todos ustedes invoco la alegría y la paz de Cristo nuestro Señor. Retomando lo que les comentábamos sobre lo que decía Edith Stein un año después de haber recibido el bautismo: cuando me abandono este sentimiento, es decir, el de la consolación, me invade una vida nueva que poco a poco comienza a colmarme y que sin ninguna presión por parte de mi voluntad va a impulsarme hacia nuevas realizaciones. Este aflujo vital me parece ascender de una actividad y de una fuerza que no me pertenecen, pero que llegan a hacerse activas en mí.
möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebetes in allen Anliegen Ihres Tras el universalen. inglés, estamos escuchando la síntesis de la lectora alemana, que, bueno, primero ha trasladado, como todos los demás lectores, los saludos del pueblo de Dios al Papa Francisco. Den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt darin ihre Angehörigen ein. En este momento, la lectora en alemán está diciendo que la consolación no es controlable, no es programable a nuestra voluntad, ¿no? Como decía el pontífice, es un don del Espíritu Santo, permite una familiaridad con Dios que parece anular las distancias. Santa Teresa del Niño Jesús, visitando la Basílica de Santa Cruz en Jerusalén a la edad de 14 años en Roma, intenta tocar el clavo allí venerado, uno de aquellos con los que Jesús fue crucificado. Teresa siente esta osadía suya como un arranque de amor y confianza, y luego escribe: fui realmente demasiado audaz, pero el Señor ve el fondo de los corazones, sabe que mi intención era pura. Actuaba con él como niña que se cree todo permitido y considera como propios los tesoros del Padre. El pontífice consideraba que una chica de 14 años nos da una descripción espléndida, o sea, esta que acabamos de escuchar, de la consolación espiritual. Se advierte un sentido de ternura hacia Dios que nos hace audaces en el deseo de participar de su misma vida, de hacer lo que le agrada, porque nos sentimos familiares con Él, sentimos que su casa es nuestra casa, nos sentimos acogidos, amados, descansados. Es gibt aber auch falsche Tröstungen. Während echte Tröstung die Seele mild. El sucesor de Pedro también insistía en la imperiosa necesidad de saber distinguir cuándo es lo que sentimos en nuestro corazón una consolación que viene de Dios, de cuándo es un entusiasmo pasajero. Así como en las catequesis previas sobre el discernimiento, también nos ha dicho respecto a la desolación, por ejemplo, cuando es una tristeza, ¿verdad?, que viene de Dios, de cuando es otro tipo de tristeza. Saber distinguir estas emociones interiores. Y ahora el saludo en alemán. Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, de los santos podemos aprender a acoger la cercanía y el amor de Dios. Siguiendo su ejemplo, dejemos que la presencia del Señor brille en nuestras vidas, para que nuestra alabanza se una un día al coro de los elegidos en la Jerusalén celestial. Der Heilige Vater hat gesagt, liebe Brüder und Schwestern, Y ahora la lectora alemana traduce el saludo que el Santo Padre acaba de dirigir a los peregrinos de este idioma, y enseguida, después del saludo en alemán, escucharemos el saludo en nuestro idioma, en español, y luego el mismo Santo Padre va a pronunciar el resumen de sus palabras en español. Escuchemos. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre el discernimiento hemos hablado anteriormente de la desolación. Hoy reflexionamos sobre otro elemento importante, la consolación. La consolación espiritual es un don del Espíritu Santo que nos hace experimentar la presencia de Dios en nuestro interior. Nos da alegría y nos da paz y refuerza en nosotros la fe, la esperanza y el deseo de hacer el bien. También nos da la fortaleza en los momentos de prueba y nos impulsa a buscar a Dios sobre todas las cosas. El discernimiento nos ayuda a distinguir la consolación auténtica de otras falsas consolaciones que en realidad nos alejan de Dios y nos dejan vacíos. La vida de los santos nos brinda hermosos ejemplos de verdadera consolación espiritual. Su secreto fue abandonarse con confianza en las manos de Dios y dejarle que sea Él quien haga su obra en ellos y por medio de ellos. Los santos nos enseñan que lo esencial en nuestra vida no es buscar los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hay muchos mexicanos por aquí, El próximo domingo comenzamos el tiempo de Adviento. Pidamos al Señor que nos ayude a mantener encendida en nuestra vida la lámpara de la fe y a estar preparados para recibir su visita, que siempre nos llena de paz y de alegría. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Y así hemos escuchado el resumen de la catequesis que el mismo Papa Francisco ha pronunciado en nuestro idioma, en español, destacando lo más significativo de su alocución sobre el discernimiento. Y en este momento dejaremos escuchar la síntesis del Papa en lengua portuguesa, sin traducción para muchos de nuestros seguidores que, según nos han comentado, se conectan a señales en lengua española, ya sea en Estados Unidos o en las fronteras de Brasil con los países latinoamericanos, para escuchar la audiencia general del Papa. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Outro elemento do discernimento é a consolação. Trata-se de uma experiência profunda de alegria interior, tão suave e delicada como a gota de água que cai numa esponja, mas tão audaz que não se rende às dificuldades, porque faz sentir uma paz mais forte do que a prova. A pessoa sente-se de tal modo envolvida pela presença de Deus que até a dor dos próprios pecados pode tornar-se motivo de consolação. E porque a consolação está unida à esperança, faz-nos pôr em ação iniciativas continuamente adiadas ou nem sequer vislumbradas. É de fato um dom do Espírito Santo que nos permite gozar de uma profunda familiaridade com Deus, como se vivêssemos em sua casa. Santa Teresa do Menino Jesus, quando visitou Roma aos 14 anos, ao ver um dos cravos da paixão do Senhor, queria tocá-lo. Depois, dando-se conta da audácia, desculpava-se dizendo: comportava-me como uma criança que pensa que tudo lhe é permitido, considerando os tesouros do Pai como seus. Mas há também consolações que podem ser falsas, por isso é importante o discernimento para distinguir as verdadeiras consolações daquelas que nos fecham em nós mesmos.
levando-nos a ser indiferentes para com o próximo e afastando-nos de Deus. Não esqueçamos que para encontrar as consolações de Deus, é preciso procurar primeiro o Deus das consolações. Ahora el Santo Padre saluda en italiano los fieles de lengua portuguesa. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua portuguesa, especialmente a los que vienen de Portugal y de la diócesis de Chapecó en Brasil. El pasado domingo se celebró en las diócesis la Jornada Mundial de la Juventud, con el pensamiento puesto en el encuentro de los jóvenes que se celebrará en Lisboa el próximo año. La alegría de reunirse y el deseo de estar juntos son signos fundamentales para el mundo actual, desgarrado por enfrentamientos y guerras. Que la Virgen conceda nuestro deseo de comunión y de paz. Que Dios los bendiga. Y ahora la lectora en lengua portuguesa está traduciendo el saludo que el Papa acaba de dirigirles en italiano. E da Diocese de Chapecó, no Brasil. No domingo passado, foi celebrado nas dioceses o Dia Mundial da Juventude, com um pensamento dirigido para o encontro de jovens que se realizará no próximo ano em Lisboa. A alegria de nos encontrarmos e a vontade de estarmos juntos são sinais fundamentais para o mundo de hoje, dilacerado por confrontos e guerras. Que Nossa Senhora guarde o nosso desejo de comunhão e de paz. Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير. Y en estos instantes estamos escuchando al lector árabe que lleva al Santo Padre el afecto de los fieles árabes y también hará un resumen de la catequesis. Les recordamos que en esta novena reflexión del ciclo sobre el discernimiento, el Papa Francisco ha explicado qué es la consolación espiritual y como lo ha hecho en las reflexiones anteriores de este ciclo, sobre la desolación, por ejemplo, nos ha invitado a desarrollar la capacidad de distinguir cuando la consolación, la desolación en aquel caso, es auténtica, procedente de Dios, de lo que son las falsas consolaciones, que en realidad nos alejan de Dios y nos dejan vacíos. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando el Papa se refiere a la auténtica consolación, está hablando de aquella que nos impulsa a seguir adelante en el camino de la vida, de la fe, la que nos impulsa a hacer el bien. La otra consolación de la que tenemos que tener cuidado es aquel entusiasmo pasajero, ¿no? Las falsas consolaciones, decía el Papa, nos alejan de Dios y nos dejan vacíos. En este sentido, la vida de los santos nos brinda hermosos ejemplos, continuaba el pontífice, de verdadera consolación espiritual. Su secreto fue abandonarse con confianza en las manos de Dios y dejar que sea Él quien haga su obra en ellos y por medio de ellos. Los santos nos enseñan que lo esencial en nuestra vida no es buscar los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. Efectivamente, la consolación espiritual es un don del Espíritu Santo que nos hace experimentar la presencia de Dios en nuestro interior, comentaba el Sumo Pontífice, nos da alegría y nos da paz, y refuerza en nosotros la fe, la esperanza y el deseo de hacer el bien. También nos da fortaleza en los momentos de prueba y nos impulsa a buscar a Dios sobre todas las cosas. وهي ضجيج وبريق ومثل نار القش تذهب سريعا وتنطوي على نفسها ولا تهتم بالآخرين
وتتركنا فارغين. En la audiencia general de este miércoles 23 de noviembre de 2022, que se está realizando desde la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco se encuentra con los grupos de peregrinos de los distintos países que se han congregado aquí y ha reflexionado en el marco de su ciclo sobre el discernimiento, ha reflexionado hoy sobre la consolación. Estamos en directo por Facebook Live, nuestro canal de YouTube Vatican News Es y también nuestro sitio web vaticannews.va. Saludo a los fieles de lengua árabe. La consolación del Señor no es un engaño ni tampoco una anestesia, es verdadera, es cercana y nos abre las puertas de la esperanza. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. En su saludo a los fieles árabes, el Papa acaba de decir: saludo a los fieles de habla árabe. El consuelo del Señor no es un engaño ni tampoco una anestesia, es verdadero, está cerca de nosotros, es cercano y nos abre las puertas de la esperanza. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Y ahora vamos a escuchar al lector de lengua polaca que trasladará al Papa los saludos de los fieles polacos y luego el Papa los saludará en italiano. Zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. El lector en lengua polaca está compartiendo con los peregrinos de este país el resumen de la catequesis del Santo Padre de este miércoles 23 de noviembre de 2022, que ha sido la novena en el ciclo dedicado al discernimiento espiritual. El Papa en las últimas semanas ha ido desglosando los distintos aspectos del discernimiento, por ejemplo, los más significativos desde el punto de vista de la espiritualidad ignaciana, como les comentábamos al inicio de la transmisión, son la desolación y la consolación. Respecto a la desolación, el Papa Francisco ha desarrollado dos catequesis que ustedes pueden encontrar íntegramente en el sitio web oficial de la Santa Sede, vatican.va. Allí está el texto completo en nuestro idioma y, por supuesto, en nuestro sitio web, vaticannews.va, eligiendo nuestro idioma, podrán encontrar las noticias respectivas a aquellas audiencias generales, a dichas catequesis. En lo que respecta a la consolación, que es el tema que hoy nos ocupa y que ha ocupado la reflexión del Sumo Pontífice, insistió en la necesidad de saber distinguir la verdadera consolación, la que viene de Dios, que nos da una alegría inmensa, una paz, que nos impulsa a hacer el bien, a seguir adelante a pesar de las dificultades de la vida, a distinguir esa auténtica consolación de Dios, que viene de Dios, de lo que son las consolaciones falsas, ¿no? Las falsas consolaciones, aquellas que nos anestesian, ¿no? Por así decirlo, las que nos generan un vacío, como decía el Papa Francisco. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków w języku włoskim. Saludo cordialmente a todos los polacos. Les agradezco porque en estos días se han unido a los cristianos perseguidos de todo el mundo, participando en la iniciativa del Red Week y rezando por ellos de forma especial en el santuario de Jasna Góra. Que la Madre de Dios les conceda plena libertad y consuelo en su sufrimiento. Los bendigo de corazón. En esta instancia, el Papa Francisco ha extendido su saludo a los fieles polacos y les ha agradecido por haberse unido a las iniciativas del Red Week en honor a los cristianos perseguidos en todo el mundo, rezando por ellos de forma especial en el santuario de Jasna Góra.
y les auguraba que la Madre de Dios les conceda plena libertad y consuelo en su sufrimiento. Los bendigo de corazón. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale. Esta iniciativa del Red Week, que el Santo Padre elogiaba en su saludo a los fieles polacos, recordemos, es en recuerdo de los cristianos perseguidos en todo el mundo en contra de la persecución de los cristianos y de todas las personas que son perseguidas a causa de su religión alrededor del mundo. Y ahora la lectora en lengua italiana está trasladando los saludos de los peregrinos italianos al Santo Padre. En las últimas horas, en la isla de Java, en Indonesia, ha sido golpeada por un fuerte terremoto. Expreso mi cercanía a aquella población tan querida y rezo por los muertos y los heridos. El domingo pasado, en Kalongo, en Uganda, fue beatificado un misionero comboniano, sacerdote y médico, nacido en la diócesis de Como y muerto en Uganda después de haber gastado su vida por los enfermos en los que veía el rostro de Dios. Que su extraordinario testimonio nos ayude a ser dignos de una iglesia en salida. Un aplauso para el nuevo beato. Deseo enviar mi saludo a los jugadores, a los hinchas y a los espectadores que siguen desde distintos continentes la Copa Mundial de Fútbol que se está jugando en Qatar. Que este importante evento pueda ser ocasión de encuentro y de armonía entre las naciones, favoreciendo la fraternidad y la paz entre los pueblos. Recemos por la paz en el mundo y por la fin de todos los conflictos, con un pensamiento particular por los terribles sufrimientos del querido y martirizado pueblo ucraniano. Y pensemos en la martirizada Ucrania. Este sábado se conmemorará el aniversario del terrible genocidio, causato artificialmente da Stalin. Preghiamo per le vittime di questo genocidio. Recemos por las víctimas de este genocidio y por tantos ucranianos que hoy sufren el martirio de la agresión. La Jornada Mundial de la Pesca, celebrada anteayer, pueda favorecer la sostenibilidad en la pesca y en la acuicultura a través del respeto de los derechos de los pescadores, que con su trabajo contribuyen a la seguridad alimentaria y a la nutrición y a la reducción de la pobreza en el mundo. Dirijo una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los representantes de las escuelas católicas FIDE y espero que su importante papel educativo y social sea reconocido a todos los niveles. Extiendo mi saludo a la Asociación NOI, de los oratorios y de los círculos parroquiales, animándolos a continuar su fructífera y apreciada labor al servicio de la evangelización y la promoción humana. Por último, mis pensamientos van como de costumbre a los jóvenes, a los enfermos, los ancianos y a los recién casados. El próximo domingo comenzará el Adviento, el tiempo litúrgico que precede y prepara la celebración de la Santa Navidad. Deseo que cada uno de ustedes abra su corazón al Señor
Les pido, abran el corazón al Señor para preparar el camino a aquel que viene a llenar todas nuestras debilidades humanas con la luz de su presencia. A todos mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Con la bendición del Papa Francisco concluye la audiencia general en este miércoles 23 de noviembre de 2022 desde la Plaza de San Pedro. Les recordamos que el Papa ha reflexionado sobre la consolación espiritual en la 9ª catequesis de su ciclo dedicado al discernimiento. En sus múltiples llamamientos, el Papa Francisco ha saludado a los jugadores, a los hinchas y a los que participan en el Mundial de Fútbol de Qatar, deseando que sea una ocasión de encuentro y que refuerce la fraternidad entre los pueblos. También ha invitado, como de costumbre, a rezar por la martirizada Ucrania. Se ha referido también a la Jornada Mundial de la Pesca celebrada anteayer, a la Jornada Mundial de la Juventud de agosto de 2023 en Lisboa, como una ocasión de encuentro de los jóvenes de todo el mundo, y recordó que el domingo pasado se celebró a nivel diocesano esta Jornada Mundial de la Juventud. Y a su vez ha felicitado a la beatificación del médico misionero Padre Ambrosoli, Giuseppe Ambrosoli, que nació en la provincia de Como, en Italia, y falleció en Uganda. Gracias a todos por habernos acompañado. Desde Vatican News se despide Sebastián Sansón Ferrari. Gracias por habernos sintonizado. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.